Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Es un gusto enorme estar nuevamente con ustedes en una plática más, en una información más, que ojalá les sea de mucha utilidad y que precisamente escogemos esos temas, como siempre se los comento, que son los más recurrentes en sus preguntas, en sus dudas, en sus consultas. Entonces, hoy les vamos a hablar de la compra de semanas baratas en este 2023. Como saben, hemos generado este tutorial de los años anteriores, como en el 2022, pero siempre hay que actualizarlo, aunque es el mismo concepto, pues ya en cantidades o en números, pues es diferente y quiero actualizárselos para que ustedes tengan esa referencia en este año 2023 y que sé que este video fue uno o es uno de los videos que más les gustan porque les dan esa información de cómo puedo comprar semanas baratas, que lo que no quiero o quiero aclarar, que no se confunda, en el sentido de que cuando nosotros nos referimos a compra de semanas baratas, es adquirirlas, adquirir a través de una cotización, en este caso en modalidad 40, para que ustedes pues puedan lograr esa pensión que requieren, porque saben que a través de cotización en modalidad 40 pues van a sumar semanas, pueden aumentar su salario promedio, que se va a considerar para el cálculo de su pensión. Son las últimas, el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas son estas semanas las que van a tomar en cuenta para el cálculo de su pensión. Entonces, a través de esta modalidad 40 que hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando, porque es un esquema que le ha permitido a mucha gente y que les va a permitir a muchos de ustedes lograr una mejor pensión. Ese es el objetivo, que logren su mejor pensión. Cada caso es particular, como siempre lo comentamos, pero hay que analizar y hay que analizar de verdad cada situación particular. Como siempre se los comento, desde el aspecto económico, familiar, emocional, de salud, todo interviene, todo debe de intervenir para que su pensión, su estrategia, su plan de pensión sea el mejor para cada uno de ustedes. En este caso, como siempre lo comento y lo hacemos, me gusta dar un poco de contexto a la situación, porque bueno, habrá personas, muchos de ustedes que afortunadamente pues ya tienen una información, ya tienen un conocimiento sobre estos temas y sobre todo modalidad 40, porque ustedes están interesados, están en ese plan, ya están en ese proceso, ya están interesándoles porque de acuerdo a su edad, pues ya tienen los 50 años o menos. Cada vez las personas se acercan a consultas o a que le realicemos su planeación, pues cada vez más jóvenes. Hay personas de 40 y tantos años que ya están considerando este plan, esta proyección, este saber qué puedo hacer, qué opciones tengo para que a la edad de 60 o más pueda lograr yo una buena pensión o la mejor pensión para cada uno de ustedes. Entonces, en este proceso, pues yo sé que hay muchas personas que ya están muy informadas, ya tienen mucho conocimiento, pero hay otras personas que inician en este camino y que si les hablamos de pronto de la modalidad 40, pero que ya damos por hecho que todos ustedes ya saben qué es la modalidad 40, pues a veces no se logra entender, en este caso, para hablar en particular de compra de semanas baratas. Vamos a ver esa tabla que les gustan mucho. Yo sé que los gráficos que les presentamos, para que les quede más claro esos ejemplos con números, con cantidades, para que ustedes los vean y se puedan ubicar en qué rango, en qué posición están ustedes y qué es lo que pueden lograr en este sentido. Vamos a ver ese gráfico. Vamos a ver en este caso
esa compra o esa adquisición de semanas baratas de una manera subsecuente, es decir, que puedan cotizarlas hacia adelante. Entonces, en el gráfico lo vamos a ver muy claramente, pero quiero, como les comentaba, hacer o dar ese contexto de esta adquisición de semanas baratas, como le llamamos, ¿en qué esquema se puede dar? Y este es en el esquema de modalidad 40. ¿Qué es modalidad 40? Su nombre correcto es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. ¿Qué es esto? Es un esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social que permite a cualquier persona que haya cotizado en este instituto, en cualquier trabajo, como le llamamos, que lo dieron de alta en el IMSS, que ha cotizado semanas y que uno de los requisitos es que por lo menos haya cotizado 52 semanas para poder registrarse en este esquema de modalidad 40. 52 semanas en los últimos 5 años antes de su última baja. Si usted es una persona que cotizó, incluso puede ser pues hace no más de 5 años, porque ese es el otro requisito, cotizó 52 semanas antes de estos 5 años antes de su baja, pues usted puede cotizar en modalidad 40 y que no hayan pasado más de 5 años a partir de su última baja. Si ya pasaron más de 5 años, ya no puede registrarse en modalidad 40 en esta primera instancia. Habría que hacer algún otro proceso, pero en ese momento habría que tal vez volver a activarse con algún patrón, que a veces esa es la situación difícil, para poder cotizar en modalidad 40. Pero si usted cotizó 52 semanas, que es un año, por lo menos, como mínimo, en los últimos 5 años antes de su última baja, y no han pasado más de 5 años a partir de que usted se dio de baja, puede cotizar en modalidad 40 y puede adquirir estas semanas baratas. ¿Por qué hablamos de semanas baratas? Porque modalidad 40, pues es el esquema en el que se cotiza con un menor porcentaje de pago comparado con otros esquemas. En un trabajo formal, usted paga 5 seguros o se pagan 5 seguros. En otros esquemas, de igual manera, como trabajador independiente, como empleado del hogar, también se cotizan estos 5 seguros como si usted estuviera en un trabajo formal. En modalidad 40 solo se pagan 2 seguros, que es el de invalidez y vida y el de cesantía en edad avanzada y vejez, y un concepto que es el de gastos médicos para pensionados, y que le dan derecho precisamente cuando usted cotiza en modalidad 40 a pensionarse, ya sea por cesantía a los 60, de 60 a 64, o de vejez hasta los 65. Y le dan derecho a que cuando usted se pensione, pues también pueda tener esta atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria de por vida, y obtener en un momento dado pues una pensión en el caso de sus beneficiarios por invalidez, por viudez, pero a través del seguro de invalidez, o de orfandad si se cubren con los requisitos, y puede ser de igual una pensión, ¿verdad?, por invalidez o en este caso a través de este seguro. Es por eso que únicamente comparado con los otros esquemas o con un trabajo formal, pues están pagando únicamente estos 2 seguros y el concepto de gastos médicos para pensionados, y no los 5 que se pagan en otros esquemas, y es por eso que se paga menos. De ahí se deriva que sea pues una inversión menor, y en otras palabras, como lo hemos manejado, pues más barata, una cotización más barata que en otros esquemas. ¿Y esto cómo se puede ver representado? Pues que si ustedes, sabemos que modalidad 40 puede cotizar desde un salario mínimo
o hasta 25 UMAS es el límite. Un salario mínimo siempre y cuando su último salario sea precisamente el mínimo o menor al mínimo, o el mínimo con el que ustedes se puedan registrar es con el último salario que cotizaron. Ese sería el salario mínimo para que cada uno de ustedes se registre. Pero si tuvieron el salario menor al mínimo, porque son años anteriores al mínimo actual, o igual, pues pueden cotizar con ese salario mínimo o con el último que ustedes cotizaron. Y un máximo de 25 UMAS, que en este año 2023 equivale a un salario diario de cotización de 2.593.50 pesos diarios. Ese es el salario. Ustedes pueden hacer este comparativo. Si ustedes tienen un salario en este momento de 500 pesos en su actual trabajo, pues compárenlo con el de 2.593.50, que es con el que pueden cotizar en modalidad 40 en este año 2023, y que significa un pago promedio de 8.803 pesos en este 2023. Ese sería el pago máximo que ustedes pueden hacer en modalidad 40, sabiendo que va a aumentar este pago porque aumenta el salario, en este caso de 25 UMAS, aumenta cada año en el mes de febrero, de acuerdo al índice de inflación. Entonces, en este año sería este pago, cada año va a aumentar de acuerdo a la reforma que hubo y que ya sabemos y que ya hemos hablado de ella, en donde hasta el año pasado el pago se hacía con un porcentaje del 10.075% y que a partir de este año, ya con ese incremento, pues ya es de 11.166% y que va a seguir aumentando hasta el año 2030, en donde va a llegar al 18.800%. Que eso yo los invito a que vean ese gráfico que se les presentó. Siempre es bueno tener esa referencia, entonces siempre es bueno que ustedes tengan esa información y ese conocimiento. Entonces, ¿cuándo se puede cotizar en modalidad 40? Sabemos que la ley establece que, bueno, para cotizar en el IMSS es obligatorio que todos los patrones, es decir, las empresas privadas que contraten a personas, deben de otorgar esta prestación, que como le llamamos, pues los dan de alta en el IMSS. Deben de tener esta prestación que ampara muchos beneficios. Es obligatorio. Entonces, cuando ustedes dejan de trabajar, porque bueno, pues desafortunadamente a veces pues ya no los contratan por la edad, o de alguna manera hay un despido por alguna situación de la empresa, pues ustedes ya dejan de cotizar, y si ustedes están en una edad en la que todavía no se pueden pensionar o quieren aumentar esta posibilidad de pensión, pues entonces es una oportunidad este esquema, que es una continuación voluntaria en el régimen obligatorio. El régimen obligatorio es el de los patrones hacia sus empleados. Deben de otorgarles este beneficio, este derecho de seguridad social. Ese es el régimen obligatorio. Entonces, si ustedes son separados o se separan de este régimen obligatorio, este esquema de modalidad 40 es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, voluntaria. Quien tenga la voluntad de hacerlo, quien tome esa decisión. Yo fui despedido, yo fui separado de mi trabajo por X razón, pero quiero continuar. Entonces, este es uno de los esquemas que permite esa continuación voluntaria en ese régimen obligatorio. Y, como lo comentamos, tiene ciertos requerimientos y ciertos derechos, como el permitir que cotice desde un salario mínimo hasta 25 UMAS, como ya lo vimos, y que esto puede ayudarles a ustedes a lograr una mejor pensión, porque pueden seguir cotizando y sumando semanas. Puede ser que sean casos incluso
de que todavía no cuentan con las 500 semanas, Ley 73. Estamos hablando del régimen Ley 73, en donde nos solicita las 500 semanas precisamente como mínimas, para poder pensionarse. Entonces, habrá casos en los que incluso no hay todavía esa suma de 500 semanas y puedan seguir sumando a través de este esquema semanas para poder lograr las 500 y poder llegar a pensionarse, o pues sumar más semanas. Pueden tener 1000 y quieran sumar más semanas, pueden registrarse en este esquema en donde puedan sumar pues estas semanas que les hacen falta o que quieran aumentar para lograr una mejor pensión. Entonces, este esquema realmente es muy benéfico para estos objetivos de lograr una mejor pensión. Continuación voluntaria, precisamente en el régimen obligatorio. Hay otros esquemas como incorporación voluntaria, como trabajador independiente, o incorporación voluntaria como trabajador empleado del hogar. Estas son incorporaciones, pero modalidad 40 es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. De verdad que quiero darles siempre este contexto para que ubiquen entonces en este momento que veamos el gráfico de compra de semanas baratas, para que ya sepan que es a través de modalidad 40, que es que se puede cotizar con el mínimo, si así se lo permite su situación particular, o con un máximo, que en este caso vamos a utilizar precisamente el mínimo, para que pues vean que con una inversión menor puedan lograr adquirir un número de semanas alto. En este caso, si cotizamos 250 semanas, que son 5 años, pues vamos a aumentar a nuestro número de semanas estas 250 semanas. Entonces, vamos a ver este esquema, precisamente este gráfico, para que tengan ejemplos muy concretos. Este es el gráfico de compra de semanas baratas 2023 en una forma de pago subsecuente. En un siguiente video saben que vamos a presentar el gráfico de una manera retroactiva, pero en este caso es subsecuente, pagando meses hacia adelante. Entonces aquí, en el ejemplo 1, pues vamos a ver cotizando 2 años a partir del 2023, que en este caso el salario promedio, el salario mínimo del 2023 es el de 207.44 en este año 2023, pero aquí estamos considerando que vamos a pagar 2 años hacia adelante. Es decir, aquí vamos a tomar el salario de 207.44, solo lo que resta de este año, que ya estamos en junio, y si son 2 años los que vamos a cotizar, pues es precisamente vamos a tomar parte del 23, todo el 24 y parte del 25 para que sean 2 años. Es por eso que el salario mínimo promedio ya es de 229.84. Este gráfico, de verdad que bueno, se trata de hacer el mejor esfuerzo. Está proyectado ya para que ustedes tengan el dato más cercano a la realidad. Está proyectado los salarios mínimos del 2023, en este caso ya lo sabemos, el de 2023, pero el del 2024, pero el del 2025, la parte que le corresponde a estos 2 años. Estos se los proyectamos para que ustedes tuvieran el dato lo más real posible para ese año en que ustedes van a terminar de cotizar. Van a iniciar esa cotización con un salario
mínimo de 207.44, pero al término de los 2 años ya van a estar pagando salarios mínimos que saben que aumentan cada inicio de año, tanto del 2024 como del 2025, y esos salarios promedio, esos salarios de cada año se convierten en este salario promedio de 229.84 para estos 2 años, que significan 104 semanas. Van a sumar 104 semanas a las semanas cotizadas que ya tengan con solo la cantidad de 20,000 pesos, 20,444. Con 20,000 pesos ustedes van a comprar 104 semanas cotizando, ¿en dónde? En modalidad 40. Es a través del cual se pueden comprar o cotizar estas semanas. ¿Y por qué le llamamos barata? Porque con una cantidad como 20,000 pesos va a poder sumar a las semanas que usted tiene 104 semanas. Entonces realmente esto es algo muy beneficioso para usted, que pueda aumentar ya sea a las semanas que le falten incluso para pensionarse, que tenga 400 semanas y que con el aumento de 104 usted ya va a llegar a las 500 y bueno, busque tal vez una pensión o mínima, o a partir de esas 500 pues tratar de aumentar su pensión, pero en este caso este objetivo es para aumentar semanas de una forma económica, 20,000 pesos. Otro ejemplo que vamos a ver es el de 4 años, que significan 208 semanas, sumar 208. Imagínense en el mismo ejemplo que acabamos de ver, en el que usted cuenta solo con 300 semanas y con 4 años que va a cotizar, si es tiempo, va a cotizar y va a aumentar 208 semanas, pues ya va a lograr tener las 500 que le solicita Ley 73 para poder pensionarse, y esto va a ser con una cantidad de 49,000 pesos, 49,127, que a pesar de que sabemos y siempre lo comentamos que cualquier cantidad de dinero cuesta mucho ganarlo, y no es la excepción, y son casi 50,000 pesos, pero tenga en cuenta que va a poder, en el ejemplo que pusimos, pensionarse, porque va a acumular esas 200 semanas y va a llegar a la suma de 500 para poder pensionarse, y ya va a poder obtener, en este caso, si requiere de una pensión mínima, pues sería la de 7,000 pesos, ¿verdad? O aumentar estas semanas porque tiene 800 semanas y va a poder aumentar estas 200 semanas con el mínimo. Esto siempre va a ser con el mínimo para sumar semanas, dependiendo de la estrategia que cada uno tenga y que se establezca en su plan de pensión, pues se va a determinar que le conviene cotizar y aumentar 208 semanas a un mínimo para aumentar sus semanas cotizadas. Y esto pues es con un promedio de salario mínimo en 4 años proyectado con los salarios mínimos del 2024, 2025, y la parte que toca de 2023 es un salario mínimo promedio proyectado de 251.91 en estos 4 años, pero es un gran beneficio para que usted pueda lograr pensionarse, aumentar su pensión, porque va a aumentar 208 semanas en 4 años, que si las cotizan mínimo puede ser el ejemplo de tener 50 años
Y sabemos que, bueno, los últimos 5 años o las últimas 250 semanas, que son 4.8 años, son lo que corresponde a el cálculo en la pensión se toma las últimas 250 semanas del salario promedio. Entonces, en el ejemplo que acabamos de mencionar, puede ser una persona de 55 años que quiera cotizar, o de 56 en este caso, de 56 años más 4 años, ¿verdad? Aquí va a llegar a los 60 y puede ser que cotice hasta los 60 con el salario mínimo porque va a incrementar su pago de 60 a 65. Y entonces, pues aquí ya la pensión, pues sí se va a solicitar o se va a incrementar, porque de 60 a 65, pues se va a hacer con un salario mayor. Pero de 56 a 60, pues va a ser aquí con un salario menor que ayude a sumar semanas y que ya se tenga la estrategia de que 60 a 65 pues logre una pensión mayor. En este caso, aquí tenemos otro ejemplo de 5 años, se van a incrementar 260 semanas y se puede aplicar a los mismos ejemplos que hemos visto, ya sea que se tengan 240 semanas cotizadas y que nos permita que estas 260 nos permita sumar 500 semanas y poder pensionarnos. O que si tenemos, en este caso, 50 años y queremos cotizar de 55 a 60 a la máxima salario de cotización, pues podemos aumentar nuestras semanas de 50 a 55, 5 años con el mínimo y nos va a aumentar la pensión. O incluso, como en este ejemplo, de 56 más 4 años, y aquí sería de 55 más 5 años, pues podemos cotizar bajo, en este caso, ¿verdad? De 55 más 5 años, pues para llegar a los 60, en este caso cotizar bajo o al mínimo y cotizar ya de 55, de 60 a 65, pues pensionarnos ya cotizando un salario alto, ¿no? Cotizando aquí un salario alto. O pues si tiene 45 años, 50, aquí depende de la estrategia que ustedes determinen. Entonces puede ser que con una cantidad de 66,000 pesos en 5 años, a partir de este año 2023, con un salario promedio mínimo de 262.08, pues usted pueda lograr ese objetivo de los que hemos hablado. Aquí es importante precisamente determinar la estrategia correcta para cada uno de ustedes. En este caso, con 66,000 pesos, que sé que son cantidades que no podemos decir que cualquier persona tiene, pero que se puede hacer un esfuerzo, hablar con la familia, alguna opción que se tenga para lograr esta cantidad y adquirir a través de ella 260 semanas en 5 años, pues aumentar precisamente el monto de sus semanas, la suma de sus semanas y el monto de su pensión. Ese siempre va a ser el objetivo, aumentar el monto de su pensión a través de aumentar, en este caso particular, aumentar semanas cotizando con salarios mínimos, en este caso de 5 años, y que les repito, aquí el ejercicio
está proyectado precisamente para que ustedes tengan esta información lo más real posible. Se están proyectando los salarios mínimos desde el 2023, que ya sabemos que ahí sí es 207, pero estamos proyectando el de 2024, el de 2025, el de 2026, los años que abarquen estos 5 años para que ustedes tengan las cantidades lo más real posible. Y ya en este ejercicio de resumen, aquí vimos 2 años, aquí vimos 4 años y aquí vimos 5 años. Y en este ejercicio pues se los estamos precisamente registrando en este gráfico pues desde 1 año, 2 años que ya vimos, 3 años que no está considerado en el ejercicio, 4 que sí y 5. Y en este caso sabemos que en 1 año pues vamos a aumentar 52 semanas, estaríamos considerando de junio de 2023 a junio de 2024, en donde precisamente el salario promedio, como lo habíamos considerado, ya de estos 2 años que abarca nuestro año, es decir, está abarcando medio año, 6 meses del 2023, pero está abarcando también 6 meses del 2024. Y si en el 2023 es de 207.44, se proyectó el del 2024 y nuestro salario promedio de ese primer año es de 217.78, el salario mínimo promedio. Aquí ya consideramos el mínimo. Tal vez aquí se esté proyectando a 232 pesos si es que tenemos ese aumento del 6.3%. Si varía, que este sería precisamente los datos proyectados, pero si varía, bueno, pues este promedio variará, pero se trata de que tengan ustedes pues el dato más real. Entonces, aquí sería con un pago promedio anual de 9,233 pesos. En este año, pues adquirirían 52 semanas con la cantidad de 9,233 pesos, pagando para sumar 52 semanas. En el caso de 2 años, como ya lo vimos, es aumentar 104 semanas, es pagar 20,444 en estos 2 años, con un salario mínimo promedio de 229.84, en un ejercicio de 3 años que vamos a aumentar 156 semanas y vamos a hacer un pago de 33,720 aproximados, con un salario promedio de estos 3 años de 241.22 y en este caso de 208 semanas para aumentar 208 semanas en 4 años con un pago menor a 50,000 pesos y ya estamos aumentando 208 semanas con un promedio de 251.9 proyectado con los salarios mínimos de los siguientes 3 años adicional al del 2023, que equivale precisamente a cotizar 4 años, y en este caso de 5 años que ya lo vimos, es el aumento de 260 semanas, va a ser con un pago de 66,796 proyectado con un salario mínimo promedio de 262.68. Pues espero que de verdad estos ejemplos les sean de utilidad, considerando que esta compra de semanas baratas en modalidad 40, cotizando con el salario mínimo de cada año durante un número de años como 2, como 3, como 4, como 5, pues les dé la idea de que con una cantidad aproximada, proyectada, logren
sumar para su estrategia personal. Cada uno de ustedes debe de tener una planeación con una estrategia personal que les permita tomar los mayores beneficios de cada situación, y en este caso estamos hablando de adquirir semanas con la menor inversión posible y que le ayude a su pensión en la suma de semanas y por lo tanto en el resultado de su monto de pensión. Pues como siempre les agradezco su atención, espero que les quede claro, que les ayude. Como siempre, ese es el objetivo, darles herramientas para que ustedes tengan una idea de qué es lo que ustedes pueden hacer, pero como siempre se los recomendamos, realicen su planeación de manera personal. Es una inversión, no es un gasto, vale la pena hacerlo para que obtengan su mejor pensión. Bueno, pues ya vimos el gráfico, como les comenté, espero que pues les haya quedado claro y les sirva mucho de ejemplo. Y ya por último, pues vamos a comentar, ¿verdad? Espero de verdad que todas estas reflexiones que hemos estado haciendo o solicitándoles para que ustedes las hagan con su familia, de verdad lo hagan. Si no lo han hecho, no importa, háganlo. Hagan algún ejercicio de estos que hemos practicado, alguna dinámica. Esto es para mejorar su ambiente familiar, que no me voy a cansar de decirles, es lo más importante que tenemos la familia y solo tenemos una vida, siempre va a ser esa la reflexión. Entonces vale la pena que hagamos nuestro mejor esfuerzo día con día. Esto realmente creo que la vida se vive día a día. No hay más. Hay que planear, hay que proyectar, pero hay que vivir día a día. Entonces, hoy pueden hacer alguno de los ejercicios que hemos planteado. Véanlos, recopílenlos, anótenlos, para que en el momento en que así se les presente la oportunidad de hacer alguna de estas dinámicas, reflexiones, lo hagan. Vale la pena, de verdad, porque pues lo que más vale la pena es la vida que vivimos cada uno. Entonces hay que mejorarla y el objetivo siempre es ser felices, lo más felices que podamos. Yo sé que cada uno de ustedes vive una situación particular y hay unas situaciones muy difíciles, pero pues es la vida que cada uno está viviendo y el único objetivo de esto es que pues sea mejor, que cada uno, y nadie nos va a llegar a nuestra casa y decir o hacer que ustedes mejorar su vida o hacer algo para mejorar su vida. Lo tienen que hacer ustedes. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hacer estas situaciones o mejorar las situaciones o propiciar situaciones que mejoren nuestro ambiente familiar, porque siempre se los he dicho, la vida es una. Con la pandemia nos dimos cuenta que la vida puede cambiar de un día para otro y que desafortunadamente pues no lo tenemos en nuestras manos, pero lo que sí tenemos en nuestras manos es tratar de mejorar. Entonces hoy les voy a dejar un ejercicio, una dinámica muy sencilla, que cuando tengan oportunidad, cuando haya una reunión familiar, un cumpleaños de alguien, y que a veces, bueno, pues ya pasó esa felicitación, y sí, bueno, también aquí aprovechan para hacer una dinámica hasta de baile, lo hagan, pero a veces como que, bueno, ya platicamos, ya se hizo aquí, pues, el partir el pastel y todo esto, o en una reunión que llegaron algunos familiares, o que nos reunimos en la tarde y terminamos de ver un programa que nos gusta a toda la familia y tenemos la oportunidad de poder hacer algo. Es un ejercicio muy sencillo y que el objetivo es que lograr el que tengamos el conocimiento más profundo de nuestros seres queridos, que es nuestra familia, y que logremos también fomentar esa relación más cercana con cada uno de ellos. Es un ejercicio muy fácil, en una hoja, ¿verdad? En una hoja, en la mitad de una hoja, como ustedes deciden, pueden anotar o pedir que anoten el nombre del animal
con el que más se identifiquen, que les guste, que les gustaría ser, entonces van a notar, ¿verdad? Cada uno el animal con el que más se identifiquen. Y bueno, ya van a ir pasando con cada una de las personas, que en ese momento pueden ser 2, 3, 4, no importa. Mis hijos, mi esposo, mi hermano, llegaron la familia, en fin. Y cada uno con cada una de las personas, cada una, no de manera grupal, que también lo pueden hacer, pero creo que es más benéfico de uno a uno y decir, a ver, ¿cuál es tu animal favorito? Pues el águila, ¿verdad? ¿Por qué te gusta el águila? Pues porque es un ser libre, vuela alto, es bello, en fin. Esas características que les van a platicar de ese animal que esta persona siente que es su favorito, finalmente son las características que esa persona siente que tiene o le gustaría tener. Y eso le va a ayudar a usted, pues si es su mamá, ¿verdad? Porque el hijo es el que aquí anotó que el águila es su animal favorito. Usted como su mamá, su hermano, el familiar que sea, va a conocer más a esta persona, que tal vez ya lo sabía, o que tal vez en ese momento diga, mira, no había yo pensado, yo no conocía de ti, que te gustaba, tal vez a ti te gusta ser más libre, ¿no? Te gusta volar alto por el ambiente, por el ver el mundo hacia abajo. Son características que nos pueden ayudar a conocer más a nuestra gente. Nuestra gente es lo más importante, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares más cercanos. Y tal vez ahí descubre alguna característica que no conocía de esta persona, que al ser nuestra familia, pues son las personas que más amamos en la vida, que son las personas que más nos deben de interesar en nuestra vida. Y de igual manera usted, ¿verdad? Va a anotar aquí el nombre del animal que más le guste y va a explicar por qué. Y de alguna manera sabe que va a estar dando a conocer características propias, o actividades o características que pueda estar describiendo con este animal, describiendo de su propia vida, de sus gustos, de sus anhelos. Entonces es un ejercicio muy, muy sencillo, muy simple, pero de verdad que le va a ayudar a ir conociendo de una manera pues más no formal, ¿verdad? De una manera de un juego, conocer un poquito más a esos seres que son los más importantes en su vida, que es su familia. Entonces, ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer y de verdad háganlos. Yo sé que a veces no los hacemos o no tenemos el tiempo, no tenemos el ánimo, pero va a ver que si realiza uno de estos ejercicios, pues se van a ir despertando estos lazos, se van a ir haciendo más fuertes porque hay un conocimiento más de estas personas que son nuestra familia. Entonces, bueno, ese es el ejercicio que dejamos en esta plática. Y como siempre les comento, habrá gente que no le guste hacer este tipo de dinámicas, habrá otra gente que sí. Entonces, si a usted le gusta y va a tratar de hacer de arreglar, de fomentar estas relaciones familiares, es un buen ejercicio. Entonces, como siempre, de verdad yo les doy las gracias por esta atención a estas pláticas, estos tutoriales. Espero que les haya sido de utilidad el tema que vimos hoy, que es el de compra de Semanas Baratas 2023. Como siempre, mi agradecimiento profundo a todas las personas que se han suscrito. Si no lo han hecho, suscríbanse, nos ayuda mucho. Denle like si les gustó el video. Compártanlo con la gente que ustedes puedan compartirlo. Tal vez pensemos que no es de ayuda, pero si esa persona conoce a alguien que le es de ayuda, pues ya esa persona lo compartirá con otras y de verdad que, bueno, esto se puede hacer más grande, este beneficio. Agradezco mucho los comentarios que nos hacen en los videos, en los tutoriales. No contestamos a todas las personas, pero de verdad que sí leemos todos los comentarios para alimentarnos y saber cuáles son los temas de interés que tienen en este momento, las inquietudes, las dudas
y son los temas que tratamos de tener en cuenta para estos nuevos tutoriales. Entonces, siempre les agradezco mucho. Saben que pueden contactarnos para una consulta, para una asesoría, telefónicamente, videoconferencia. Pueden tomar o pedir esta información a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o del correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, que siempre aparecen aquí en la parte inferior del video, y pueden contactar para una planeación, una proyección de pensión, una asesoría, una consulta, con mucho gusto. Directamente yo atiendo ya su consulta cuando la contactan, no cuando solicitan los informes, ¿verdad? Tenemos a personas que están atendiendo el WhatsApp o están atendiendo las llamadas telefónicas para darles informes de cómo nos pueden contactar, cuál es el procedimiento, pero directamente cuando ya contactan esta asesoría o esta consulta, directamente yo los atiendo para cualquier consulta o planeación de pensión o proyección de pensión. Entonces, como siempre, les agradezco mucho y pues nos vemos en un siguiente tutorial. Buenas tardes.